Bueno, muy buenas tardes para todos. Seguimos acá entonces con estos espacios de reflexión, de en torno a la vida, en torno a la existencia, en torno al sentido de vida, con un enfoque psicológico desde la logoterapia de Víctor Frank, que es todo el pensamiento del sentido de vida. Yo creo que ya en estos videos anteriores he tratado de poner eh, un poco del pensamiento logoterapéutico, de cómo asumirnos frente a la vida, de cómo sacarle sentido a la vida. Y bueno, hoy vamos a seguir entonces con unos temas, con un temita sencillo. De pronto tal vez no haya quedado claro cómo es eso de encontrarle sentido a la vida, cómo es eso de posibilitar esa transformación en el ser. Eh, es muy complicado, es de pronto difícil poder dar como una receta para que cada persona pueda encontrar el sentido de su vida, porque cada persona es distinta, es diferente, es única, ¿sí? Y en esa medida, como psicólogos o como psicoterapeutas, nosotros no damos recetas para que las personas encuentren o damos la receta del sentido de la vida, sino que simplemente acompañamos este camino y ayudamos a que las personas puedan tener un panorama visual más amplio y unas opciones diferentes a las que de pronto él pueda tener planteadas, y de esa manera pueda descubrir el sentido de su vida, ¿ya? Entonces lo que sí voy a hacer hoy es tratar de mirar de pronto algunos elementos sencillos para que de pronto empecemos a tener este autodescubrimiento. Eh, si bien es difícil, por ejemplo en el video de ayer, es difícil entender que hay cosas que yo he asumido y que no son mías, sino que son una copia de otros. Lo importante es podernos hacer conscientes realmente de quiénes somos nosotros, ¿sí? En esa medida, cuando nosotros nos damos cuenta realmente qué es lo más auténtico que yo tengo, qué es lo mejor que yo le puedo ofrecer al mundo, es decir, al otro, qué es lo mejor que yo puedo expresar al otro, en esa medida, como yo ya me conozco, como yo ya me he aceptado, en esa medida yo ya me puedo abrir al mundo, ¿sí? La primera pregunta, de pronto para que la reflexionen, la pueden escribir en un cuadernito y la pueden responder en un momento de soledad y de intimidad. La primera pregunta sería: ¿cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo me defino a mí mismo? Es decir, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay de auténtico en mí? ¿Qué es lo real en mí? ¿Sí? Esos sentimientos, esos pensamientos, esas conductas que a veces se afloran en mí, poderlas hacer conscientes y saber si son mías o simplemente yo estoy respondiendo de una forma que de pronto estoy imitando o que he impreso en mi vida, momentos, acontecimientos, palabras, angustias de otros, pero que en definitiva no hacen parte de mi ser, ¿sí? Entonces eso sería lo primero, responder esa pregunta: ¿cómo me defino a mí mismo? Eh, un elemento para que de pronto sea un poco más sencillo es, lo pueden hacer en tercera persona, escribir sobre mí en tercera persona: él es, ella es, él piensa, ella piensa. De esa manera se nos puede hacer un poco más fácil, porque a veces cuando hablamos de uno mismo, cuando hablamos del sí mismo, nos bloqueamos un poco, ¿sí? Porque no conocemos, a veces no nos conocemos demasiado bien. Pero cuando hablamos de otro, posiblemente sea más fácil, ¿sí? La expresión y la comunicación, el lenguaje sea un poco más fluido. Entonces, ese sería el primer ejercicio: definirme, cómo me defino a mí mismo, es decir, quién soy yo, qué soy yo, ¿sí? Eh, Emociones, pensamientos, sentimientos que realmente sean míos, que sean propios, ¿sí? Que yo sé que no son copia, que es lo más auténtico y lo más original que hay en mí. Listo. Entonces ese sería como el primer ejercicio. Ese es el segundo ejercicio, entonces sería: ¿cuáles son mis objetivos? ¿Sí? Pero objetivos existenciales, no objetivos de una casa, un carro, una beca. Son importantes, pero es más importante conocerme,
¿sí? Saber realmente quién soy yo. Entonces esos objetivos existenciales es, yo soy en este momento algo o alguien, pero yo quiero expresarme de otra manera, yo quiero lograr ser otra persona, o que yo quiero lograr ser algo diferente a lo que soy en este momento. ¿Cuáles son esos objetivos existenciales, ¿sí? A los cuales yo quiero apuntarle y empezarle a trabajar? Listo. Esos objetivos existenciales tienen que ver más con mis actitudes, con mis pensamientos, con mis emociones, con mi ser. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Sí? No en 1000 años, sino en el futuro más inmediato. ¿Qué es? ¿Cuál es la verdadera persona que yo quiero ser? ¿Cuál es el ser más auténtico al cual yo quiero llegar a ser? Al cual yo me quiero llegar a transformar. Tercero, ¿hacia dónde me dirijo? Ya tengo unos elementos, unos objetivos, de pronto que estoy haciendo claros, que estoy haciendo conscientes, y es poder mirar si me estoy dirigiendo a ellos o no, si voy por el camino correcto o no. Sí, si voy por el camino correcto, pues mirar de qué manera esto me está permitiendo crecer. Y si no voy por ese camino correcto, entonces mirar, entonces, ¿qué debo hacer para retomar ese camino de mis objetivos? ¿Sí? Mis objetivos, básicamente es eso. Ya después de uno conocerse, toma conciencia de unos objetivos, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr con mi existencia, con mi ser, con mi persona. Miro si estoy avanzando por el camino correcto. Si no estoy por el camino correcto, ¿qué debo hacer? Ese sería el último elemento. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Es decir, tomar una decisión. Y es ahí de pronto lo más complejo. Al ser humano se nos dificulta tomar decisiones porque no sabemos qué hacer. Y a veces tomamos decisiones no por nuestra libertad, sino porque otros nos lo imponen, ¿sí? No sé qué hacer, entonces hago lo que todo el mundo hace, ¿sí? No sé qué hacer, entonces hago lo que otros quieren que yo haga y yo me conformo con eso. Yo me conformo con no ser auténtico y ahí me quedo estancado y no trasciendo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué decisiones debo tomar? Lo importante no es si es una decisión acertada o no. Lo importante es que tomes una decisión a conciencia y que las consecuencias de esas decisiones las asumas con responsabilidad y con amor. Eso es lo más importante, ¿sí? Si la decisión es buena, perfecto, trasciende, camina, transfórmate. Si la decisión fue incorrecta, aprende, ¿sí? Y no te quedes ahí. Aprende y sigue, transfórmate, porque esas decisiones también transforman, también nos ayudan a crecer como personas. Son 4 elementos sencillos para el día de hoy, de pronto para que pensemos, nos repensemos, nos construyamos y podamos a partir de ello tomar conciencia y tratar de encontrarle sentido, tal vez algún problema, alguna dificultad, tal vez algún momento o algún sentimiento, tal vez alguna persona, encontrarle sentido realmente a nuestra vida, ¿sí? El sentido de vida es dinámico, cambia, porque yo todos los días estoy tomando decisiones, yo todos los días tengo momentos diferentes, experiencias distintas y a cada experiencia le puedo encontrar un sentido. Por eso se llama encontrarle sentido a la vida, ¿sí? No hay un sentido pleno, el fin último, un sentido último, lo podría haber, ¿sí? Y de pronto Víctor Frank lo nombra como suprasentido, que es un sentido superior, ¿sí? Pero en ese es el camino, poder tratar de buscar cuál es ese sentido superior. Pero en este momento inmediato, en el aquí y en el ahora, ¿qué le da sentido a tu vida? Lo primero es, conócete, busca objetivos, a qué quieres llegar a ser, si vas por el buen camino y si no, ¿qué debes hacer? Tomar decisiones, eso es lo más importante, tomar decisiones. Espero que este espacio te ayude a redescubrirte, a tomar conciencia de quién eres, de qué eres, a dónde quieres llegar y te puedas tener un propósito diario, que
que todos los días puedas tener un propósito en tu vida, que tu vida no sea en vano. Hey, importante, que tu vida no sea en vano. ¿Cuál es el propósito de tu vida de hoy en adelante? Un abrazo.